Hola amigos, nos encontramos en una edición más de su programa Aprendiendo Juntos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema del discipulado y para ello contamos con la presencia del pastor Eduardo Arbocó, quien nos va a explicar un poco sobre el tema. Bienvenido, pastor Eduardo. Bienvenida, gracias Gabriela. Coméntenos brevemente para una introducción rápida y continuar con el tema, ¿qué es el discipulado y cuál es el propósito? Y actualmente, ¿cómo las iglesias están viendo el rol? Bien, el discipulado es parte del mensaje que nos deja nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, compartir las buenas nuevas, hacer y enseñar las cosas que Él nos deja, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es decir, es un mandamiento dado a toda la iglesia cristiana. Y se entiende entonces que no es solamente el compartir un texto bíblico, no solamente es compartir un conjunto de doctrinas, sino más bien es un acompañamiento permanente. Una cosa que tenemos que entender es que el discipulado no es solamente hacer que la persona se convierta y invitarla a la iglesia. El discipulado es eso, es decir, no hay que dejarlo tampoco, pero es acompañar a la persona durante todo el trayecto de la vida que se pueda, y lo tiene que asumir una persona tratando de ayudar a esa persona a crecer. Es decir, el discipulado se entiende como el acompañamiento de una persona a un grupo de personas, puede ser un grupo, que les guía, les sustenta, les acompaña en el proceso de los cambios que va teniendo la vida de esa persona, hasta que esa persona puede caminar por sí misma y asumir esa misma responsabilidad de discipular a otras personas. Se convierte entonces en una especie de reto, de cadena, donde tú discipulas. Una vez que esos discípulos crecen, ellos comienzan a discipular a otros y así sucesivamente. Entonces la iglesia realmente ha crecido en esa lógica. Desde los tiempos de la iglesia primitiva, el trabajo de discipulado ha permitido que nosotros existamos en todo el mundo. Es decir, nosotros somos fruto de ese proceso de trabajo de discipulado. Ahora, ¿qué es lo que hace la iglesia para discipular? En realidad creo que se ha tal vez malentendido un poco el asunto. Hemos caído solamente en la evangelización o solamente en las campañas evangelísticas o en métodos que solamente cumplen una parte inicial del proceso del discipulado, y ahí lo hemos dejado, pensando que ya es responsabilidad de la persona por sí misma el acudir a la iglesia, el asistir, el participar, el aprender, cuando no es así. En realidad el discipulado implica que una persona tiene que hacerse responsable por aquellas personas que se incorporan a la vida cristiana. Entonces va mucho más allá. Yo tengo que asumir esa responsabilidad. Pero las iglesias de hoy en día no lo están haciendo. Es decir, solamente cumplen una primera parte o una parte inicial o digamos, fundamental, y de ahí en adelante le dejan a la persona de manera individual. Ahora, tenemos el problema también de que muchas iglesias históricas consideran la evangelización o el evangelismo como proselitismo religioso, ¿no? Entonces, tenemos también un problema con las iglesias históricas, porque muchas iglesias históricas están entrando en crisis de membresía. Yo no sé si sucede con tu denominación. Las tradiciones presbiterianas estamos teniendo esa problemática, ¿verdad? Tenemos, disculpando la palabra, 5 viejitas beatas en el templo, ¿no? Y se nos están muriendo, y de aquí a 20 años no tendremos miembros porque todos los hermanos mayores ya se están muriendo y no hay una renovación de personas. Entonces tenemos que entender que es necesario, es obligatorio en el día de hoy comenzar a repensar, a analizar nuevamente qué significa, qué implica el trabajo del discipulado, qué significa la evangelización para nuestros días y cómo debemos asumirlo, no de una manera proselitista, porque creo también que no es el objetivo el de, por ejemplo, infundir miedo en las personas para que se conviertan. Esa es una de las estrategias que a mí personalmente no me gusta para nada. Te vas al infierno si no te conviertes, ¿verdad? Que es la típica de muchas iglesias de tradición, disculpando que no quiero ofender a nadie, de tradición pentecostal.
Y la evangelización no debe ser vista así. Es decir, yo no busco la conversión de las personas en razón del miedo, sino más bien de que ven en el mensaje de Jesucristo un caminar, un proyecto de renovación de su vida, de encaminamiento hacia nuevas cosas que pueden traer para sí mismo y para otras personas un cambio radical de la existencia misma humana. Entonces, por ahí creo que va el tema de la evangelización. Interesante. ¿Cómo lo ves tú? No lo sé, ¿verdad? Me gustaría también conocer un poco tu perspectiva. Creo que sería válido también hacer una especie de intercambio de experiencias. ¿Cuál es también tu perspectiva? Sí, mira, por ejemplo, en la vida práctica, lo que desde pequeña yo había visto, pero ya he ido aprendiendo un poco más conforme voy madurando. Yo creía, por lo que veía, que la evangelización era solamente eso de hacer campañas con música en la calle, ver gente y llevar. Bueno, entonces actualmente yo entiendo por lo que he estado leyendo también que la evangelización o el discipulado no es eso, sino como decía, como dice Cristo, como hizo Cristo cuando vino, que está dicho en la Biblia en Mateo, que él vino y dio la gran comisión, dijo, vayan, ir, evangelizar, enseñar, ¿cómo era? Ir, bautizar y enseñar. Pero no se refiere solamente a traer a las personas, bautizarlas, como hacen también algunas iglesias, y ya yo tengo que bautizarte ahora mismo, no, sino mostrarles, enseñarles como maestro, como hizo él. Él iba directamente, él fue en el camino, en el pueblo, hablando, dando sus parábolas, sus ilustraciones, seleccionando las personas que él sentía que podían, en su corazón podían seguirles, y enseñándoles, ¿no? Viviendo con ellos día a día para mostrarles con el ejemplo, no solo hablar y dejarlos, sino que mostrar con el ejemplo y prepararlos, como hace una madre con sus niños cuando están educándolos, creciendo. O lo mismo, por ejemplo, un médico con sus residentes, tiene que ir guiándolos para que ellos puedan estar preparados cuando ya tienen que hacer su trabajo solo. Es mi perspectiva ahora sobre esto. Y entiendo también que hay una etapa, que es el contactar a la persona, convertirla, pero no convertirla, como usted dice, por fuerza, sino después de la experiencia, que la persona sienta la necesidad, sienta el deseo, el hambre de conocer más y aprender más, ¿no? Para su propia vida y luego que tú sabes, enseñas a otros. Sembrar, que es consolidación, los principios esenciales, y cosechar. Ya la cosecha es cuando ya tú puedes compartir con otros y multiplicarse, ¿no? Ya con otros más y va a crecer el grupo, los 12 discípulos. En mi opinión, me parece que eso es el discipulado, ¿no? Una cosa interesante de la tradición metodista, en todo caso de Wesley, ¿verdad? De los wesleyanos, es que Wesley recuperó algo que es bíblico, el trabajo de grupos, el trabajo celular. Y la evangelización o el discipulado, mejor dicho, de la tradición o del pueblo cristiano fue inicialmente con el tema celular, es decir, las reuniones en las casas, ¿verdad? Correcto. Y eso Wesley lo retomó, ¿sí? Es decir, al ver a una iglesia anglicana históricamente muy alejada del trabajo del discipulado, de la búsqueda de llegar a las personas, lo que hizo Wesley fue irse a las calles y comenzar a trabajar y a enseñar desde las calles y a utilizar el sistema de grupos, de células, para poder comenzar nuevamente un trabajo discipulado. Es interesante porque la historia se va repitiendo, ¿no? Pasan muchos años y algunas iglesias de tradición neopentecostal comienzan a asumir nuevamente eso. Y hoy en día las iglesias históricas estamos viendo que el trabajo celular es realmente fundamental, es necesario, ¿sí? Así Y es. creo yo se puede convertir en la nueva forma o la nueva herramienta para poder hacer discipulado en el día de hoy. Yo, por ejemplo, lo estoy comenzando a aplicar en la iglesia donde estoy trabajando y creo que puede proyectarse a futuro a grandes cosas, porque le permite a los miembros comenzar a acercarse a una relación mucho más dinámica, mucho más efectiva en cuanto a el diálogo abierto, no cerrado, sino a un diálogo abierto, donde se pueden tratar temas muy interesantes, bíblicamente hablando, y que le permite a la gente interactuar y aprender mutuamente, ¿no? Entonces,
Yo creo que el trabajo celular como una estrategia de discipulado es fundamental en el día de hoy. Creo que deberíamos comenzar entonces como iglesias históricas principalmente a buscar a retomar aquellas cosas que del pasado fueron efectivas y que tal vez en el día de hoy pueden volver a hacerlo. Por ejemplo, para mí es estratégico el hecho de comenzar a revisar, bueno, el trabajo celular es una estrategia y hay otras más, ¿verdad? La evangelización casa por casa, que también fue parte alguna vez de algunas iglesias históricas, puede ser retomada, pero tal vez con otros matices. Y eso también puede comenzar a ser evaluada, qué tanto sí, qué tanto no, de qué forma, cómo podría uno llegar a las casas y ver de qué manera puedes llegar más a la comunidad. Personalmente, yo ya no creo en las campañas evangelísticas. Es una inversión grande de dinero. A la vez también el resultado de conversión es, comillas, muy poco. La asimilación, si queremos tomarlo así, de esas personas convertidas a la vida de la iglesia es casi nula. Entonces, has gastado mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero para pocos resultados y tal vez no vale la pena invertir en esas cosas. Entonces, habría que hacer, pienso yo, ya que estamos tema del discipulado, ¿qué estrategias podrían ser importantes para el día de hoy para que las iglesias históricas o las iglesias evangélicas en general tengamos las estrategias más apropiadas, más oportunas para este contexto de vida social en el cual nos movemos y pueden ser utilizadas? Yo personalmente, por ejemplo, utilizo también las redes sociales como una forma de discipular, ¿no? De acompañar. Es decir, ahora tenemos muchas más herramientas que no estamos utilizando, que podemos utilizar para poder trabajar en ámbitos eclesiales para el trabajo del discipulado, ¿no? Ahora podemos mandar, creo que tú lo haces, yo también lo hago, mandamos reflexiones, mandamos, eh, no sé, historias, etcétera, etcétera. Hasta hacemos esto que estamos haciendo nosotros ahorita, ¿verdad? Que se convierte en una forma también de discipular. Y creo que eso es fundamental. Entonces la iglesia de hoy tiene que comenzar a trabajar en esa estrategia. ¿Qué elementos del pasado, qué elementos del presente inclusive se están utilizando en otras iglesias, en otros espacios que nos pueden ayudar a cumplir efectivamente un trabajo de discipulado, de evangelización, de conversión de las personas, no buscando en una perspectiva proselitista atraer miembros solamente por atraer? Había en el pasado un eslogan, ¿verdad? No se trata de buscar cantidad, sino calidad, decíamos. Pero nos dedicamos tanto a la calidad que nos olvidamos de la cantidad. Yo pienso que debe haber un equilibrio, tanto cantidad como calidad. Es decir, tenemos que hacer un trabajo de búsqueda de discípulos nuevos, cantidad, pero también tenemos que dar calidad. Y eso va a ser fundamental. Entonces, el equilibrio nos ayuda a tener una iglesia sana. Cuando uno de los dos se va por arriba o por abajo, ahí es donde comienza a lastimarse, a dañarse la iglesia. Mucha calidad, poca cantidad, o mucha cantidad y calidad menor, ¿verdad? También es un problema, ¿no? Y hoy en día vemos mucha cantidad y poca calidad, hay que decir la verdad, en muchas iglesias. Una cantidad de iglesias grandes numéricamente, pero la calidad del conocimiento, de la doctrina, deja mucho que desear. Eso también hay que comenzar a analizarlo. Ahora, otra cosa rica que yo rescato de las iglesias históricas y de la tradición wesleyana también es, por ejemplo, la perspectiva de la iglesia parroquial. ¿Qué significa eso? La iglesia parroquial significa que nosotros como iglesia tenemos la concepción de que un templo se ubica en una determinada parte de una ciudad, de un barrio, y esa iglesia debe ir en por lo menos 10 cuadras a la redonda, ¿sí? Es decir, esa iglesia tiene que tener un marco de influencia por lo menos a 10 cuadras a la redonda. Pero ¿qué pasa? En el pasado existía el respeto mutuo entre iglesias. Es decir, si yo estoy ubicado en un barrio determinado, yo voy a respetar no hacer una nueva congregación a una cuadra de la congregación que ya está existiendo ahí. Yo busco por lo menos alejarme unas 10 cuadras mínimo para comenzar a abrir otra nueva obra. Hoy en día, y eso es un problema, me parece personalmente de índole ético, estamos viendo que iglesias nacen una al lado de la otra. Yo no te miento, ¿no? Si quieren corroborarlo, los que vivimos en el Perú, pueden venir acá a mi zona Comas. No voy a decir el nombre de las iglesias para que no me meta yo en problemas, pero en una avenida principal aquí en la zona de Comas, tenemos 3 iglesias
en una misma cuadra. Y de las Wow. 3 iglesias, una está al lado de la otra. Yo personalmente me pongo a pensar como católico o como persona no creyente. ¿Qué pensará la persona que no es creyente al ver 2 iglesias evangélicas una al lado de la otra? Y peor aún, avanzas un poquito más y ahí está la tercera. O sea, ves 3 iglesias en una misma cuadra. No Ah, sé, yo personalmente vería eso de manera muy negativa si fuera una persona no evangélica. Es es decir, una práctica como ¿cómo, cómo fortalecer, cómo permitir la competencia entre supuestamente hermanos? Ahora, ¿qué hacen para no mirarse las caras porque son creyentes, ¿verdad? Para no sentir la vergüenza de saber que estás al lado de la otra iglesia, ponen un biombo en la calle, entonces de esa manera hacen una división, ¿no? Ahora, lo chistoso, lo más gracioso es que tienen los cultos casi en el mismo horario. O sea, hasta en el mismo tiempo se juntan las 2 iglesias para tener sus cultos dominicales y entre semana. Ya, no sé qué pensar de eso, ¿verdad? Son parte de las cosas ilógicas que estamos haciendo hoy en día en la imagen que damos como pueblo evangélico ante la comunidad no evangélica. Y yo me pregunto, ¿qué tipo de evangelización estamos haciendo así? O sea, eso Bueno, no es una correcta evangelización, no es una correcta perspectiva de dar una imagen de lo que somos como pueblo evangélico, y lógicamente va a traer repercusiones para muchas personas que van a decir, vaya, estos evangélicos compiten entre sí. O sea, pensemos en la lógica inversa. Es como si tuviéramos 2 templos católicos uno al frente del otro. ujú, Eso sería ilógico. Solamente en Ayacucho podemos encontrar eso, ¿verdad? Donde hay algo de 5 o 40 templos católicos y creo que en cada cuadra hay un templo, ¿no? Es el único lugar en el mundo donde puedes encontrar eso desde la perspectiva católica, ¿verdad? Porque no sé por qué motivo no han analizado, reflexionado, pero hay en Ayacucho es el sui generis de la Iglesia Católica, de que tú tienes 35 templos o más, creo, en ujú. toda la ciudad. No sé si tú conoces eso de nuestro No, no, país. no No hay, sabía. no hay en otra parte del Perú, o sea, solamente en Ayacucho, ¿verdad? Pero, y aún así, yo como evangélico, yo también cuestiono eso de la Iglesia Católica. O sea, ¿cómo pueden tener 35 templos en una ciudad tan pequeña? Bueno, Ujú, es una cosa sui generis en ellos, pero a la inversa, ¿cómo podemos tener 3 templos evangélicos en una misma cuadra? Esto sí es ilógico, es loco, ¿verdad? Entonces, cosas que tenemos que hacer en el tema del discipulado y la evangelización y la conversión es que analicemos las cosas positivas del pasado, analicemos las cosas que pueden ser válidas para el día de hoy, sin cerrarnos. Y una cosa que a veces hacemos los protestantes o las iglesias históricas es cerrarnos a las posibilidades de las innovaciones que se están dando, sí, en otras denominaciones evangélicas, tal vez neopentecostales. Yo creo que hay que, como dice la palabra, escudriñar todo y retener lo bueno. Si hay cosas buenas y válidas en esas iglesias que puedan servirnos para el día de hoy, podemos utilizarlas, ¿sí? ujú. Como hay cosas también negativas, lógicamente tenemos que desecharlas. Pero Correcto. esa entonces puede ser una primera responsabilidad de nosotros como evangélicos, el evaluar, el conocer, el indagar qué cosas del pasado pueden servirnos al día de hoy. Y lo segundo es comenzar a cuestionar, comenzar a modificar las cosas negativas que estamos proyectando hacia afuera, que estamos diciéndole al pueblo no creyente evangélico, ¿no? De lo que estamos haciendo mal en este proceso de evangelización, como tener 3 iglesias juntas. Entonces yo creo que hay que retomar el tema de la iglesia parroquial. Tenemos que mirar nuevamente la perspectiva. Yo estoy ubicado en este barrio, yo tengo que respetar que no exista otra iglesia evangélica en por lo menos 10 cuadras a la redonda. Y eso entonces permite que esta iglesia valide su trabajo, lo hará bien o lo hará mal, no lo sé, pero que de esa manera se permita a esa congregación crecer en función de las personas que están a su alrededor. Porque el objetivo del discipulado es que tú impactes a las personas que viven cerca al templo. Ese es el Ujú, objetivo, ¿verdad? Que las personas que viven cerca al templo se sientan ubicados en un lugar geográfico donde una iglesia responde a sus necesidades, a sus problemas, al llamado de los problemas familiares, sociales en general. Si la iglesia no está haciendo eso, entonces esa iglesia no está haciendo sal y luz en ese barrio. ujú. Simplemente está ahí puesta, ¿verdad? No sé con qué objetivo, pero no está siendo de bendición en ese barrio
usando el lenguaje que se utiliza más el día de hoy, ¿verdad? Entonces, si una iglesia no es de bendición en su comunidad, en su barrio, en el entorno en el cual está presente, entonces mejor que se cierre, pues, disculpando que lo diga así tan fríamente, ¿verdad? Si no sirves, no sirves. Entonces, creo que hay que tomar un poco ese matiz, ¿no? Y bueno, es parte de la misión que Dios nos ha dado, ¿no? La labor de la misionología, digamos, si queremos tomarlo así. Ujú. Igual también me parece que la persona, el que está discipulando, tiene que previamente haber sido discipulado o prepararse bien para poder saber qué es lo que estás brindando. O sea, no puedes solamente decir, ay, ya, yo sé pocos versículos de la Biblia, voy a traer gente y hablarles nada más, pero cuando se ven enfrentados a la realidad, cuando vienen personas con sus muchas inquietudes y preguntas, dice, no me preguntes eso porque ya eso es el pecado, ya no quiero responder eso. Si tú no crees en lo que yo te digo, mejor vete. Tampoco es una forma. Creo que hay que estar bien cimentados para poder brindar a otros y ayudar, porque hay que corregir si no es correcto lo que piensa, ayudarle, bueno, eso no está bien, mejor así, o guiarle, pero no condenar, porque yo no lo sé, entonces condeno y ya, me libré, ¿no? Creo que hay que tener mucho cuidado con eso y, bueno, ser un buen discípulo y buen discipulador. Exacto. Sí. ¿No? Yo creo que también hace falta mucho eso, ¿no? De tener la capacidad de ser buenos discipuladores, que implica no cerrarse ante ciertas temáticas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nos preguntan sobre el tema homosexual? ¿O qué pasaría si nos preguntan sobre la educación que se está ahora criticando en América Latina, en varios países, ¿verdad? Sobre la identidad de género, cosas de ese tipo, ¿no? ¿Qué respondemos? Bueno, hay que tener preparación para eso. A mí me pasó una cosa interesante. En mis pastorados yo no había tenido nunca la experiencia de atender una violación. Y cuando me sucedió, ay, 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 ¿no? Yo no estaba preparado. En realidad yo debo admitir que no tenía las herramientas para poder atender psicológicamente un tema de violación, ¿no? Me tocó en una oportunidad y recién ahí me tuve que comenzar a empapar, pero yo sentí que no estaba preparado. Entonces, eso me enseñó a mí que el buen cristiano, la persona que tiene un trabajo de discipular a otros, tiene que capacitarse en todos los campos habidos y por haber en los cuales posiblemente vas a tener que trabajar, ¿no? Entonces, nunca hay que pensar que uno no va a enfrentar tal situación. Nunca hay que pensar que uno no va a pasar la necesidad de aconsejar en un campo que no crees tú que te vaya a tocar. No, más bien al contrario. Tú tienes que estar preparado para saber que en todos los campos que puedas debes prepararte, capacitarte, porque debes dar respuesta a las problemáticas tan amplias y tan variadas que tiene la humanidad, que es necesario comenzar entonces a prepararse. Tener un listado, por ejemplo, de instituciones que te pueden ayudar o te pueden socorrer como pastor, en este caso estoy hablando, ¿verdad? Yo recién ahí comencé a buscar qué es la Defensoría del Pueblo, las instituciones que pueden ayudarme psicológicamente para derivar casos a esos espacios, ¿verdad? Entonces, esas cosas ya deberíamos tenerlos, por lo menos los pastores, los ministros o ministras, deberíamos tenerlo ya previamente ubicado para poder ayudar a otras personas, ¿no? Entonces, parte del discipulado también implica, y creo que hay dos cosas. Uno, de que nosotros tenemos que prepararnos en la mayor cantidad de temáticas posibles. Y dos, no creer que nosotros somos los sabios, que lo sabemos todo tampoco. Es decir, tenemos que aprender a trabajar de manera cooperativa con instituciones, con personas, con amigos, amigas, que nos puedan ayudar en otros campos. Por ejemplo, yo soy consciente de que si bien es cierto, estudié algo de psicología, no llegué a terminar la carrera, cuando se trata de una temática de índole psicológico, donde yo ya no puedo atender porque va más allá, por ejemplo, un caso de esquizofrenia o una cosa más clínica, lo que hago yo es derivarlo a amistades que tengo y esas amistades me hacen el favor de ayudarles en un campo ya más profesional para su área muy específica. Entonces, esas relaciones también tenemos que aprender a tener en el trabajo del discipulado, porque tú no lo vas a saber todo, ¿no? O sea, tú como persona no vas a saber todo el bagaje de conocimiento que tiene la humanidad, es imposible.
Entonces tenemos también que aprender a tener relaciones, a tener contactos. Por eso es importante para mí el trabajo compartido con iglesias. Antes, yo no sé si tú sabes la historia, la iglesia metodista es la más antigua en el Perú, ¿verdad? Y de ahí sigue la IEP, ¿no? Pero antes, en el pasado, tanto la metodista como la IEP trabajábamos juntos para Correcto. ciertas actividades, ¿no? Por ejemplo, la ley de la libertad religiosa que se dio en 1904, me parece, si no me falla la memoria, tanto ustedes como nosotros trabajamos juntos para llevar esa ley al Congreso y se llegó a aprobar gracias al esfuerzo compartido de ambas iglesias y ahí se añadieron otras más, ¿no? También creo que estuvo el Ejército de Salvación, que ya existía en ese momento, y otras iglesias más que ya comenzaron a aparecer para 1900. Entonces comenzamos a hacer un trabajo compartido. Yo me acuerdo también que en los aniversarios de las damas, de las reuniones de damas, de los grupos femeniles, creo le llaman ustedes, nosotros le llamamos Liga Femenina, ustedes le Sí, llaman creo que grupos femeniles, me parece. Eh, sí. yo me acuerdo que en la celebración de los 50 años, me parece, de mi denominación, en el grupo femenil, se invitó a la Iglesia Metodista, a el Ejército de Salvación, a las Asambleas de Dios, es decir, nosotros teníamos en el pasado compartido el trabajo con esos espacios de relaciones intereclesiales, ¿no? Ujú. La, la Casa Betania me parece que también fue un trabajo compartido entre la Iglesia Metodista y la Iglesia Evangélica Peruana. Es decir, en el pasado el discipulado era compartido. Si yo evangelizo a alguien en la calle, no tengo que necesariamente llevarlo a mi iglesia. O sea, yo tengo que tener la capacidad de decir, ok, si estoy en el Callao y yo vivo en Comas y mi iglesia está en Comas, si evangelicé a alguien en el Callao, lo derivo pues a una iglesia que conozco en el Callao, ¿verdad? ¿Por Exacto. qué mandarlo al pobrecito desde el Callao hasta Comas? No, sería un poco ilógico, ¿verdad? En cambio, Ujú. si yo tengo la capacidad de decir, ok, es una persona ganada para Cristo, ¿no? ¿Verdad? Y su vida de aquí en adelante no es mía, no es mi pertenencia, no es mi ganancia, ¿no? Es del Señor. Sí, señor. Entonces, yo tengo la capacidad de decir, ok, estás en el Callao, mira, yo conozco una iglesia cercana acá, no es de mi denominación, puede ser metodista, puede ser anglicana, puede ser bautista, puede ser de la alianza, de cualquier otra denominación, pero aquí está, ¿no? Te llevo al lugar, te presento al pastor y de ahí en adelante ya depende de ambos cómo siguen el trabajo del discipulado. Pero Ujú. digamos, tener también esa capacidad de decir, yo trabajo para mi iglesia, me parece un poco egoísta. Yo trabajo Ujú. para Cristo. Entonces, el discipulado que hagamos es para el Señor, ¿no? Y donde Dios permita que una persona se convierta a Cristo, ahí está, pues, ¿no? La ubicamos a la iglesia más cercana y que siga adelante su proceso de conversión y de crecimiento personal, ¿no? Por ahí Ujú. creo que tenemos que comenzar a cambiar los evangélicos principalmente. No es Sí. traer pan para mi molino, es trabajar para la obra de Dios, es trabajar para el crecimiento de la iglesia en términos generales. Y otra de las cosas que me parece deberíamos comenzar a ir rompiendo también en el trabajo del discipulado es el denominacionalismo. Es decir, Ujú. como decía hace un ratito, ¿verdad? Tirar pan para mi molino. Yo creo que Sí. tenemos que comenzar también a crecer en función de las posibilidades de que, de acuerdo a una necesidad o un contexto de vida, yo debo decir, ok, esta persona se ubica mejor en tal espacio. Te digo con sinceridad, yo he tenido que atender algunos casos pastorales y mi denominación es un poco cerrada en algunas temáticas. Todavía estamos en pañales en muchas cosas que creo que ya deben ser superadas. Estamos en el siglo XXI y todavía no las superamos. Entonces, cuando yo he encontrado en mi caminar pastoral a alguna pareja que necesita, por ejemplo, eh, tener más apertura en cuanto a una temática específica, yo lo he derivado a una iglesia donde sí le pueden dar una mejor atención que como si lo dieran en mi propia denominación. ¿Por qué? Porque creo que en esa otra denominación le van a entender mejor, ¿no? Entonces, esas concepciones, ese cambio de paradigmas en nuestras mentes, sobre todo en los líderes, en aquellos que somos ministros, ministras, sobre todo en aquellos que lideramos un grupo humano en particular, tenemos que tener la capacidad de no pensar que esta es mi propiedad, ¿no? Y tengo que cuidarla a toda costa. No, en realidad son de Dios, son personas que le pertenecen a Dios, ¿no? Entonces, el trabajo intereclesial
creo que también debe ser otro elemento rico que tenemos que comenzar a fomentar entre nosotros. Bueno, no sé, es un poquito mi Interesante. perspectiva. Sí, me parece un enfoque bastante puntual y válido, ¿no? Porque es muy importante actualmente, como antiguamente lo hacía, estaba explicando, que las iglesias puedan trabajar juntas. Es la idea, es un crecimiento integral también de las personas, Ujú, de la comunidad, de la sociedad. ujú, Actualmente, como se estaba explicando también sobre estas iglesias que están muy seguidas, que he visto frecuentemente, aquí no se ve mucho eso, pero en Perú yo he notado eso, que parece más como el mercado, ¿no? Que cada uno tiene su propio precio y está jalando, como quise ver, quién gana más clientes y quién da más, quién tiene más ingresos. Y ujú, yo lo veo así, me da pena ujú, que se tengan ese comportamiento como iglesias. Pero también hay quienes trabajan fuerte en los lugares, en los distritos o provincias alejadas de la capital y están trabajando muy bien con el pueblo, con la gente, no sin importar sus religiones, nada, simplemente ayudarles, enseñando a los niños en su educación, en la alimentación, y ellos solitos van a ver donde ellos reciben el amor, ellos van ahí. No ujú, necesitan estar ahí en la puerta jalando a la gente. ujú, No, ujú, es triste. ujú, Entonces me da gusto saber que hay iglesias que están pensando en eso, que están siguiendo el ejemplo de Cristo como cristianos, y bueno, y creo que hay mucho para hacer para que otros puedan seguir el mismo ejemplo, el mismo camino. Pero bueno, importante este tema y muy bonita explicación, muy interesante ujú. sujeto, y bueno, esperemos que podamos ayudar a muchos con esto diálogo, pequeño diálogo. Sí, sí, yo pienso que sí, ¿no? Aprendiendo juntos en realidad tiene ese matiz, tratar de ayudar a las personas a tocar temas y por ahí sale una lucecita, ¿verdad? Y tal vez una iglesia pueda decir, podemos hacer tal cosa, podemos cambiar tal cosa, podemos modificar tal cosa. Y ese es el objetivo de estas entrevistas, ¿no? Y ojalá que podamos seguir dando temáticas que contribuyan un poco a la vida de las iglesias, que es nuestro objetivo, ¿no? Correcto. Gabriela, te hago un anuncio. Posiblemente la otra semana va a haber un pastor, Josué Gallegos, el profesor que dio Misión Urbana Andina. Él también quiere compartir una entrevista contigo. Entonces, seguramente les estaremos invitando para la siguiente entrevista, va a ser con él. Y bueno, lo adelanto un poco. La temática todavía estamos definiéndola con él, pero seguramente vamos a pasarla por las redes también para que tú puedas o se pueda dar a conocer y tú también te puedas preparar juntamente con él para ver qué cosas pueden hablar y qué cosas pueden conversar, ¿no? Ah, De mi bien, parte, bueno, estamos terminando este tiempito de diálogo, aprendiendo juntos. Creo que se puede convertir en algo muy valioso para poder servir y ayudar a las iglesias en general a repensar o a analizar cosas que creo que son válidas para el día de hoy. Este mes en el Perú estamos celebrando el mes de la evangelización, ¿no? Entonces, a nivel de muchas iglesias se está trabajando conjuntamente. Interesantemente, va a haber un evento nacional también. Y bueno, ojalá que sea un mes para poder dialogar estos temas y que podamos ver las posibilidades de trabajos conjuntos y de un análisis reflexivo mucho más profundo para la gloria y honra de Dios, lógicamente, bien. ¿verdad? Ujú. Bueno, muchas gracias, Gaby, de mi parte. Dios siga bendiciendo el trabajo que estamos realizando para tu honra y gloria también. Nada, que se agradece, le agradezco también, pastor, por su tiempo y por este hermoso ministerio que está realizando. Y bueno, la oportunidad que tenemos de compartir este tiempo bonito. Amén. Dios le Amén. bendiga y que sea con cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Amén.